Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Ernesto Vargas y hoy estamos de manteles largos porque tenemos a un invitadazo de lujo. Él es un estudioso del fenómeno paranormal, cuenta con una larga trayectoria, una gran experiencia de más de 20 años resolviendo casos de estos tipos. Él es el director fundador de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Bueno, no me tardo más en presentar a Antonio Zamudio. Hola, ¿qué tal, Antonio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Un gustazo estar contigo. Gracias. El placer es todo mío, Antonio. Bueno, como sabes, este 14 de abril se estrena en las pantallas grandes acá en Estados Unidos una de las películas más esperadas por todos los hispanos. Hablamos de El Exorcista, perdón, sí, El Exorcista del Papa. Pero cuéntanos, Antonio, tú que eres un experto en estos casos de lo paranormal, ¿qué piensas tú de esta historia que está basada en hechos reales? Es Ujú. uno de los casos del padre Gabriel Amor, quien fue uno de los exorcistas más famosos de todo el mundo, realizando alrededor de 70,000 exorcismos a lo largo de su vida. ¿Qué opinas tú, Antonio, sobre nueva película? Claro, Iván, pues mira, en Sony Pictures se puso a estudiar. Y se puso a estudiar cuando lo comento así es porque esta gran película de Pops Exorcists que va a salir el 14 de abril, que está totalmente inspirada en sus dos obras de Gabriel Amort. Gabriel Amort es, como bien lo dijiste, pero te corrijo un poquito, es el exorcista oficial del Vaticano. Han habido otros exorcistas en otros tiempos, pero el más connotado es Gabriel Amor. ¿Por qué? Porque Gabriel Amor retoma el ministerio del exorcismo y lo vuelve a resurgir de entre, pues bueno, las cosas medio olvidadas en algún punto de la iglesia, ¿no? La labor importante que tiene un exorcista es justamente que las almas no se pierdan. Y cuando hablo de almas, hablo estrechamente no solamente del creyente, sino las almas de cualquier persona pudiese perderse por medio de una posesión. Entonces imagínate, si esta película te está plasmando esa bitácora, yo lo veo así como una bitácora, pero al final del día son relatorías, anécdotas y protocolos de investigación que realizaba Gabriel Amor, porque debo de comentar esto, no solamente era eclesiástico, no solamente era un padre creyente, sino también era científico. Entonces, eso va como muy liado en el sentido de poder tener certidumbre de que una persona pueda ser no sujeta a una enfermedad psiquiátrica, por ejemplo, y se pueda confundir a una persona que realmente está siendo poseída, ¿no? Entonces ahí entra la labor de Gabriele Amor, y en esta cinta lo vamos a ver. Uno de estos ejemplos es un exorcismo muy fuerte a un niño que desemboca en misteriosos lazos y secretos de la iglesia, ¿no? Entonces está muy, muy interesante esa perspectiva, pero sobre todo mucha gente tendría incluso la pregunta, ¿sí pueden ser poseídos los niños? Claro. Sí, bueno, retomando eso que acabas de decir, la película está basada en una posesión a un niño. Mm. Más sin embargo, tú, Antonio, que has tenido, me imagino, experiencia en este tipo de casos sobre posesiones demoníacas a distintas personas. Hay mucha gente que no cree en estas situaciones. ¿Tú qué podrías decir al respecto sobre esto, Antonio? Por ejemplo, yo les pondría en la mesa muchos de los casos que nosotros hemos tenido en nuestras manos. No propiamente el poseso era creyente, por ejemplo, no era asiduo tal vez a la iglesia, sí tenía padres católicos o que estuviesen ligados con la iglesia. Pero esto va más allá, mi queridísimo Iván. Esto tiene una profundidad un poco más interesante, con base a que una persona no precisamente tendría que tener una animadversión de la iglesia o un apego de la misma. Muchas veces los demonios buscan una fisura en tu psique y si la encuentran, la decisión es tuya. Entonces hay veces que las personas con una decisión no se dan cuenta cómo ir.
pasa. Y ahí es donde entra la labor del exorcista. Pero el exorcista, quiero hacer esta connotación, porque yo como investigador de 27 años, con poco más de 10 casos que hemos tenido en nuestras manos, ojo, separo, nosotros somos una intermediación entre el eclesiástico exorcista y nosotros como organismo. Muchas veces la gente nos busca a nosotros para disipar sus dudas o para saber si está siendo posesa. Intervenimos en ese sentido y damos parte a las autoridades eclesiásticas, ¿no? Entonces, yo sí te puedo decir que en estos casos he visto pasar personas, niñas, niños, jóvenes, incluso adultos, adultos mayores, que tienen un calvario, no solamente por la posesión per se, sino por todo lo que desenvuelve la posesión. Y tienen este calvario y donde recurren ellos al brujo, mago, canalizador y todo este tipo de personas que al final del día no resuelven nada y llegan a manos del exorcista y esa es la fórmula. Fíjate lo que te estoy diciendo, o sea, Sí, sí. pasan por todo tipo de creencias alternativas y terminan yendo con el eclesiástico y él, que es oficial exorcista, expulsa al demonio. Y esto que te hablo, este tipo de sobrenaturaleza la van a poder ver en The Pope's Exorcist. Así es, Antonio. Bueno, mucha gente confunde tu trabajo como un experto en los fenómenos paranormales como un tipo cazafantasmas. Ujú, ¿Cuál es la diferencia de a lo que tú te dedicas o cómo podrías explicar esa profesión que tú tienes, Antonio? Es igual, es claro, parecida a lo que mucha gente conoce, como te digo, como si fuera un cazafantasmas. claro. Mira, en sí deviene lo de Ghostbusters o Cazafantasmas deviene de la gran película de los ochentas, que soy fanático. Pero eso es como lo plasma el director. En evidencia es una ficción, pero su base, si son tres científicos en un primer plano, que son parapsicólogos, que son científicos físicos y otros expertis que se dedican a la investigación. Yo les diría, ¿cuál es la diferencia? El concepto de cazafantasmas no existe, no cazas un fantasma. El concepto de investigación paranormal, incluso yo les diría, no es creencia. Lo paranormal es algo más allá que no tiene una explicación científica. Y la labor de investigación es eso, investigas, profundizas en un posible hecho para saber si hay una explicación científica o no la hay. Si no la hay, entonces remites una explicación paranormal. Pero esa es yo creo que la diferencia. En mi haber, soy académico de psicología y también estudio ocultismo y otras ciencias ocultas que no solamente me dan credenciales, sino también aboco esas credenciales dentro de los casos. Imagínate, 27 años ya en esto, entonces sí, ya tenemos algo de tiempecito. Y no estamos dañados psicológicamente. No, no, claro que no. Oye, Antonio, tú tienes experiencia en las redes sociales, en los medios de comunicación, has participado en las cadenas de televisión más importantes de México, como son Televisa, has tenido participación en TV Azteca, de hecho, hasta has hecho series en Netflix, Ujú. eh, hace en History Channel, Discovery Channel, pero ¿cuál ha sido tu peor experiencia, Antonio? En uno de los tantos casos que has tenido, ¿cuál ha sido tu peor experiencia que has vivido hasta el momento? Yo creo que, mira, el caso más impactante para mí y me marcó por el hecho de tener este secreto que yo había guardado por muchos años. Hay otras preguntas que me han hecho justo en estas entrevistas de por qué me dediqué a esto, ¿no? Yo me dediqué a esto por una experiencia muy particular de niño. Me asustaban, no tenía terrores nocturnos, me asustaban. Estaba yo viviendo en una casa con fenómenos paranormales. Yo te puedo hablar de nivel 7, ¿no? Que es muy alto. Pero hay un acontecimiento que me marcó, que fue uno de los casos que a mí me volvieron a impactar y fue justamente el dar un discernimiento de posesión a una niña. Cuando en ese entonces mi maestre, que fue Francisco Cipriel en México,
un italiano que radicó mucho tiempo en México y que tenía doctorado en exorcismos, que incluso fue aprendiz de Gabriel Amor en el medio de teología, y él me dijo, haz ciertas preguntas para que puedas tener un discernimiento. Si te contestan una lengua perdida o en latín antiguo, me llamas, ¿no? Me ocurrió eso. Acompañé a Cipriel a realizar ciertos exorcismos de esa persona. Me dio la oportunidad de ser testigo, pero cuando esa persona posesa me ve a los ojos y me dice, todo aquello que te aterraba de niño éramos nosotros, estábamos debajo de tu cama. Te Bueno, Antonio, simbra, como investigador, como todo, te simbra y dices, ups. Y es cuando te das cuenta que en evidencia, pues, sí era un demonio, ¿no? bueno, Antonio, lastimosamente, pues se nos acaba el tiempo. ¿Algo que quieras agregar para toda la gente que nos está viendo? Totalmente, vayan a ver The Pope's Exorcist, 14 de abril, la magistral actuación de Russell Crowe con Daniel Sobato. Híjole, no se la pueden perder. Bueno, muchas gracias, Antonio.